Buenas tardes, mi nombre es Ana Alejandrina Oliveros Gasperi, estudiante de la Universidad Fermín Toro, Facultad de Derecho, Núcleo Guanare. En esta oportunidad, viendo la materia ética aplicada bajo el sistema Saya, estudio a distancia. Ante todo, quiero pedirles disculpas por mi tono de voz, que no es el propio, debido a condiciones de salud que en este momento me estoy viviendo. Quiero darles un preámbulo de lo que vamos a hablar. En este momento, o en esta oportunidad, vamos a hacer un breve resumen de lo que es el abogado, de su concepto, de cuál es la preparación del abogado del estudio de Derecho en Venezuela, de los requisitos para mantenernos como abogados de manera legal, de cuáles serían o cómo somos vistos en el ejercicio ilegal, cuáles son las condiciones que caemos y que caen los abogados en el ejercicio ilegal de la profesión. Y vamos a cerrar este resumen con la Biblia de los abogados, que son sus mandamientos, los 10 mandamientos del abogado. Entonces comencemos con el abogado. ¿Qué es el abogado? El abogado es la persona que aboga, que defiende ante los tribunales de justicia. El abogado es el llamado el jurista, el defensor, el asesor, el catedrático. El abogado es el hombre o mujer de leyes y de letras, universitario vocacional, dedicado al estudio, a la investigación, a la enseñanza y a la moral social. En el libro de Manuel Osorio habla de la palabra del origen del abogado y dice que proviene del latín avocatus, de ad, y el vocatus, y de ad, que significa a, y vocatus, que significa llamado. Entonces él describe que la palabra del abogado es a llamado. Entonces, allí en los primeros tiempos de Grecia también se empleaba al abogado como la persona que tenía dones y dotes de oratoria para poder ejercer la defensa. En Roma, la institución siguió una trayectoria parecida a la de Grecia. En un principio estuvo atribuida a la defensa de las personas que no eran profesionales, sino que se ejercía un ministerio de consecuencias o de obligaciones, que pensaba sobre los patrones de defender a su cliente. Esto es una perspectiva de lo que era el abogado. En el ejercicio, el estudio del derecho o de la carrera de derecho y de la formación del abogado en Venezuela ha estado en constante evolución, y esto lo hemos reflejado en el cambio de los pensos universitarios, ya que en estos pensos se han introducido cátedras donde quiere dársele al abogado un valor más integral y una formación más integral de su profesión, para el momento de desempeñarse pueda ocupar distintos roles como asesores, consultores, y donde se desempeñe, incluso no directamente una parte legal, haga un buen desempeño y tenga una buena base que le haya dado su universidad. Los requisitos, el requisito para el ejercicio de la profesión de abogado, el requisito principal está expresado en la Ley de Abogados, en el título 2, en el artículo de 7 al 14, el cual establece que se requiere el título de abogado de la República Bolivariana de Venezuela, inscribirse en el Colegio de Abogados del Estado donde haya cursado sus estudios profesionales, y deberá luego notificar en el colegio donde el profesional vaya a ejercer su profesión. De esta manera queda el abogado de forma legítima aprobado para hacer el ejercicio de su profesión. Entonces, las personas que realizan un ejercicio ilegal de la profesión incurre por lo general en las siguientes condiciones: que
quienes sin percibir un título se anuncian como abogados, quienes no cumplen con los formalismos anteriores que hablábamos de formalizar título e inscribirse en el colegio donde se vaya a ejercer la profesión, quienes sancionados para realizar ejercicio lo realicen, quienes amparen a los que realizan la profesión, es decir, a otros abogados, estén en conocimiento de causa de que otros abogados realizan la profesión de forma ilícita, y quienes ejerzan cargos públicos y de igual manera no cumplen con el requisito y la formalidad de estar registrado y estar inscrito en el colegio. De esta manera damos paso a los mandamientos del abogado, que esta es la Biblia del abogado. Los mandamientos del abogado son 10 y los veremos de la siguiente manera. ¿Qué nos dice el primer mandamiento? Estudia. El derecho es una constante evolución, cambiante. Entonces, si no se fomenta el estudio, el abogado nunca estaría al día con las modificaciones de las normas. Entonces, por eso el primer y principal mandamiento, y debe ser fundamental para el abogado, es estudia, porque el derecho se transforma de forma constante. Piensa, el derecho, dice el autor de estos mandamientos, el derecho se aprende estudiando, pero es pensando. Esto es referido a que siempre utilicemos o demos buen uso de nuestro sentido común. Piensa, analiza, suspicacias, nunca dejando al lado nuestro sentido o nuestra capacidad de análisis y de pensamiento, de razonamiento. El tercer mandamiento, trabaja. Dice el autor, la abogacía es una ardua fatiga, puesto al servicio de las causas justas. Es decir, es un largo trabajo, es un trabajo que requiere esfuerzo, sacrificio, y por eso uno de los mandamientos como abogado, trabaja. Es decir, suda tu profesión, trabaja. El cuarto mandamiento, procura. ¿Qué procura? El autor hace en su reflexión, procura la justicia. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres el conflicto, el derecho con la justicia, lucha por la justicia. La reflexión que nos deja con este mandamiento es que la justicia es una lucha constante e interminable. Y nosotros como abogados, en la condición o en la parte que nos encontremos, debemos hacer continuidad y esfuerzo de esto. No podemos relajarnos ante la lucha constante de procurar la justicia, ante el derecho. El quinto mandamiento, sé leal. Sé leal a tu cliente, a quien dado tu confianza. Sé leal a esa persona que confió en ti para que defienda su causa. El autor señala, sé leal a tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprenda que es indigno de ti. Leal para con él ante el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Dice, y sé leal también, sé leal al juez, que él ignora los hechos y confía en lo que tú le llevas hasta su estrado. Entonces, leal también con el juez. Tolera. Este es el sexto mandamiento, tolera. Tolera la verdad ajena, así como toleras la verdad tuya o la de tu parte. Tolérala, acéptala, manéjala. Ten paciencia. El séptimo mandamiento. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que hacen sin colaboración. ¿A qué nos lleva esta reflexión? Ten paciencia, siempre llega la justicia. Ten paciencia, trabaja por ella, pero ten paciencia, porque el derecho te va a llevar hasta la justicia y hasta tu causa, hasta eso que te apasiona y defiende con pasión. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento de convivencia humana. Ten fe que el derecho te va a hacer justicia. Ten fe que tú estás haciendo tu mejor esfuerzo por esa causa. El mandamiento 9 dice, olvida. La abogacía, describe el autor, es una lucha de pasiones.
Si en cada batalla fueras cargado o dejando esa carga, llegaría un día donde no se podría más con esta carga tan pesada que sería. Entonces por eso debemos olvidar y cada día cerrar un ciclo y comenzar otro como si nunca hubiésemos ejercido de otra manera. Y el último mandamiento, y cerramos con broche de oro, ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera, dice el autor, que el día que tu hijo te pida consejos sobre su destino, que consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Que eso sea lo que tú puedas motivarlo e inspirar. Espero que hayan quedado agradados con esta exposición. Me despido de ustedes. Muchas gracias.